con muchísimas novedades. Todos esperábamos ayer a Paul McCartney, seamos honestos, y la conferencia del presidente, ¿no? ¿Alguien de aquí fue a ver a Paul McCartney? Yo. Soy el presidente. Y... Hermoso. Sí. Hermoso. ¿Lo viste a Paul Impresionante. McCartney o viste la cámara? Bien envidiosa, che. ¿O viste la cámara en pantalla a Paul A McCartney? Paul McCartney lo vi chiquito. Pero lo vi. Pero lo vi. Y además ver el escenario de lejos, en este caso, no está tan mal porque hay todo un juego de luces y de fuegos en algún momento que si estás muy cerca capaz que no se disfruta tanto. Vos sos otro envidioso, te voy a decir. No, digo. Yo me confieso envidiosa de... Lo que estaban mirar allá adelante por se lo qué no fui. perdieron. No Y llegó a otro se conforma con haberlo visto a 160 kilómetros. no llegó adelante y y busca- dice y busca que una los de adelante explicación, no lo se disfrutaron. autoconvence. Vete lo que dijiste, Diego. Se autoconvence. Claro, tuvimos la visión integral. Allá en la tribuna olímpica tuvimos la visión global. Bueno, Pero no, una alegría que impresionante. todos los presentes hayan disfrutado de Sí, esa el buen mañana, humor, ¿no? la capacidad, 82 años además. No, impresionante, impresionante. Bueno, bajemos a las arenas políticas. Una conferencia que se estaba esperando con mucha expectativa era la del presidente en la jornada de ayer. Vamos a repasar el tape con algunas de sus declaraciones y después, por supuesto, bueno, debatemos aquí en piso. A ver. Es peligroso y es dañino. ¿Por qué? Porque yo no dudo en decir que hace el sistema insostenible. A la mediana o a la larga, con la proyección que ya te tenía antes de la reforma, con la corrección que se hace, esto queda muy por encima de cómo venía. Yo me atrevo a decir, y creo no equivocarme, porque lo consulté, que va a haber que aumentar impuestos y además va a haber que recortar prestaciones importantes en el Estado. Después hay consecuencias directas sobre los ahorros personales. Lo que está escrito literalmente en el plebiscito que se propone genera una confiscación de los recursos de las personas que están allí visibles en la SAFAP. Para mí es fundamental asumirlo. Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. La conclusión de esta conferencia de prensa es a llamar a no votar el plebiscito. Porque no es momento ni de duda ni de medias tintas. Si se sabe que no es beneficioso, si sabe que perjudica a las generaciones que vienen y al sistema, hay que jugársela. Hay que jugársela, no queda otra. Bueno, muy bien. Hoy supimos desde temprano de algunas repercusiones dentro de lo que es la oposición, pero más concretamente entre quienes están a favor o promocionan o impulsan, de hecho, este plebiscito, como por ejemplo el dirigente del Partido Comunista, Juan Castillo, ¿no? También más sobre el mediodía habló el propio candidato a la presidencia, Yamandu Orsi. Antes de entrar en lo que es campaña electoral, un análisis, me gustaría escuchar una reflexión sobre la conferencia puntualmente del presidente. Era desde la perspectiva de quienes están en contra del plebiscito. Bueno, fue una conferencia que aclaró panoramas, que dio más información de la que ya está circulando por allí, alcanza con que sea el propio presidente que la da y entonces no tenía que meterse mucho en lo técnico. ¿Qué piensan? ¿Qué piensa Fernanda? Yo creo que no es casual, tú decías, alcanza con que sea el propio presidente quien la da. Yo creo que el presidente de la República es uno de los mejores comunicadores políticos que existen hoy en el país. Sin duda. Por afano. Creo que justamente lo que él intenta hacer, estamos frente a un plebiscito que las encuestas han demostrado que hay muchísima desinformación al respecto y que no se termina de entender con profundidad muchas veces de qué es lo que se trata. Y muchas veces a nosotros nos pasa en el debate de los detalles de las cifras, de cómo se calcula, que te perdés un poco porque realmente es un tema muy, muy técnico. Yo creo que el presidente apuesta con su capacidad de comunicación a traducirlo en un lenguaje mucho más llano, comprendible para todos, con el énfasis en lo que lo tiene que poner y creo que en ese sentido es en el sentido que aclara, que transmite
y que también marca un rumbo claro. Si bien todos los precandidatos, los candidatos se han manifestado en contra, me parece totalmente lógico cuando el presidente dice hay que jugársela, hay que recordar... No, pero hay que recordar que cuando se planteó el tema de la reforma habían personas que decían no vale la pena hacerlo ahora, tú vas a correr con el costo político. Y el presidente tuvo la valentía de hacerse cargo del costo político. Entonces tiene todo el sentido que hoy salga a defenderla como le está saliendo a defender, porque fue una decisión política arriesgada, una decisión política que el resto de los partidos políticos no se animaron a tomarla. Una cosa es defender la ley vigente, Sí. la reforma de seguridad social vigente, Sí. y otra cosa es señalar lo bueno o lo malo Defender la ley de vigente, un plebiscito que va a reformar la ley vigente. justamente, ¿no? defender la ley vigente es transparentar lo que implicaría ir marcha atrás y cuáles serían los... Lo que pasa es que proponen cosas, o sea, ni consecuencias que el plebiscito tendrían soluciona modificarlo. problemas que puede tener la ley vigente, porque tampoco hay consensos de que la ley vigente es la panacea, ni el plebiscito lo va a solucionar, lo va a corregir, va a descorregir otras cosas, El plebiscito complejísimo. ni termina justamente la ley vigente de satisfacer a quienes entendieron que había aspectos de la ley vigente que eran corregibles, ¿no? Sí, pero hoy no se está pegar las dos debatiendo- cosas yo no sé si es la No, idea. no, ojo, hoy no se está debatiendo sobre la ley. No, de ya sé, por eso, ¿para qué sobre la hablamos de la ley reforma. vigente, entonces? Eso se podrá debatir en un próximo periodo de gobierno, ese no es el debate. Hoy lo que se está debatiendo es qué pasa, ¿este plebiscito es bueno para el país o es malo para Bueno, el país? Y el presidente argumentó muy claramente por qué sería malo para el país que este plebiscito saliera adelante. Eso es lo que pasa. Bien, Esa es la discusión. Diego, ¿vos qué lectura haces? ¿Te importa más el tema de analizar si está interviniendo en campaña política o no? ¿O eso solo es algo que de lo que echa mano, no sé, el Partido Comunista? A ver, es un punto y me parece interesante discutirlo. Me interesa más ahora entrar en el debate de lo que él dijo. Yo creo que sí, que es un buen comunicador y dirigente político, y ayer se vio a un dirigente político dando una conferencia de prensa. Buen comunicador. Yo hubiera esperado una posición más de presidente institucional, rodeado de dos expertos, ¿no? Ministra de Economía, experto y líder de la reforma que realizó su gobierno, Saldain, para dar más información y argumentos. Fue una cosa más como de arenga, de titulares, de advertencias, cuando creo que eso le corresponde más a quienes están en campaña, y desde el gobierno se podría haber aprovechado para, como bien decís, defender la ley, explicar por qué la ley vigente es positiva, es buena. De eso no se dijo mucho, y fue un discurso más en tono político que yo no sé, me queda realmente la duda, si yo me pongo del lado del presidente, cuánto contribuye a la causa. Porque en realidad el público más seguidor y más apegado al presidente, el que quiere esa figura, que es casi que la mitad de la sociedad, de acuerdo a las encuestas, ya tiene una posición bastante tomada. Es cierto que no es y un no, año. le quedan todavía dentro de la coalición menos, votantes a Por favor eso. del plebiscito. Exacto. Por eso, Y me no es un lo porcentaje pongo, nada me despreciable. lo pongo en tono de pregunta. Sí quiero mencionar que cuando comienza la conferencia, lo primero que dice en la calle es: nosotros somos el gobierno que se hizo cargo del problema de la seguridad social y antes no se había hecho nada. Eso textual lo dijo, y no es así. Porque en los gobiernos anteriores, no es para profundizar, pero sí para mencionar, hubo reforma de la caja policial, reforma de la caja militar, hubo reforma de la caja bancaria, hubo ley de los cincuentones, hubo una ley de 2008 que bajó la cantidad de años de aportación que se necesita para acceder a una jubilación. Es decir, hubo una cantidad de leyes, no hubo quizás una gran reforma, pero sí. Entonces no me pareció bien. Ahí es cuando con ese tipo de chicanas es que se está metiendo más en campaña, y no tanto un presidente defendiendo una ley que obviamente todos asumimos que es parte Sí, de pero lo que nuevo, puede hacer. No era defender la ley. Claro, Era es hablar de señalar plebiscito. el riesgo de que la gente vote o en sobre en el plebiscito de seguridad social. en Pero estas cuando se ha La ley se discutido... modifica con otra ley. Está bien, claro, pero es complicado el asunto, porque la aprobación de la papeleta obviamente que implica necesariamente que tengas que reformar la ley. De hecho, yo creo que... No, la aprobación de la papeleta nos condiciona de acá
a 1000 años porque Genera no solo se va a introducir condicionamiento. cosas como la edad jubilatoria, siendo la seguridad social una cuestión tan volátil en la Constitución de la República. De hecho, fíjate que él lo pone en términos de Nacional o Peñarol. Dice, vos no podés ser hincha de los dos, te tenés que hacer de Nacional o de Peñarol. Y yo le diría, presidente, usted es de Boston River, o se hizo de Boston River. Es decir, hay Después una... agregó Boston River, ¿viste? Y la agregó ahí, claro. Bajo, Bueno, pero para hay votar una- se puede votar sí o no. Sotoboche, No, está bien, pero hay ¿Sí una, o no? ter- No hay hay una una tercera tercera, hay una tercera vía, que es la No. que han expresado, sí, que es no poner la papeleta y votar a un gobierno del Frente Amplio que pueda desarrollar una reforma dentro del marco legal y no en la Constitución de la República. Esa es una tercera vía. esa es la vía que plantea un Orsi, por ejemplo. Y que plantea, sí, el 80% del Frente Bien, Amplio. pero de nuevo, si esta era una conferencia para Las encuestas no. ayudar a informarnos, para entender exactamente por qué no hay que ensobrar, cuáles son los riesgos de ensobrar, insisto, dijo algo nuevo, tomó, por ejemplo, los 3 pilares, que es la forma de defensa que tienen los impulsores del plebiscito, los tomó y dijo, miren señores, vas a jubilarte antes y vas a ganar lo mismo, se va a equiparar al salario, ¿no? A la jubilación. Esos 2 pilares. Sí, dijo algo al respecto, es verdad, algún periodista preguntó y salió un poco más de información, pero lo que fue su ponencia se utilizó para contrarrestar esa carta de venta fácil que tiene el plebiscito, sus impulsores, con una respuesta que de alguna manera le quite el manto mágico a esas propuestas divinas, ¿no? ¿Quién no quiere trabajar menos, jubilarse antes y ganar más? Cualquiera. Bueno, esa es la línea que se promueve desde el plebiscito. ¿Atacó esa línea? ¿Usó ese escudo para contraatacar por allí? ¿O fue una narrativa de la que venimos asistiendo hasta el momento y con la misma confusión presente, ¿no? A ver, ¿qué pensás, Pepe? Esa es mi pregunta concreta. Bueno, resumiste algo que quería decir, pero digamos que yo esperaba con expectativa su palabra por 2 razones. La primera, por ese poder de comunicación que claramente tiene el presidente de la República y porque además yo jamás minimizaría a una persona que tiene un 50% de apoyo y bueno, ahí se puede basar mucho el peso de lo que diga, sin dudas. Pero la expectativa para mí estaba dada por justamente tratar de eliminar ese realismo mágico que plantean esas 3 propuestas que vos acabás de definir muy bien. Me jubilo más temprano y gano más, las AFAP no sirven para nada, por lo tanto las tenemos que eliminar y vamos a tener un salario, una jubilación o pensión mínima. A ver, esto no significa una crítica intelectual, digamos, contra aquellos que están a favor de colocar la papeleta, pero claramente, como estrategia, supieron definir en esos 3 puntos, que en definitiva son los 3 puntos de la reforma, pero prácticamente tenerlo como punta de lanza y difícilmente cuando te pares del otro lado encuentres una propuesta tan definida, tan rápida, como para contrarrestar esos 3 puntos. Porque a mí, entonces tenés que entrar a explicar uno mucho. escucha, esto es negativo y dañino. Bueno, pero pará, ¿por qué? Decime exactamente por qué. ¿Por qué no puede ser o no puede ser cierto y viable que los uruguayos nos jubilemos antes y con más plata? O sea, faltó, es como diálogo de sordos. Pregunto, ¿quedó claro qué tan peligroso es? A mí me pareció que era una muy buena oportunidad para contrarrestar esos 3 argumentos y también una buena oportunidad para decir, bueno, dejemos por un momento de lado todo esto. Si ustedes piensan igual que nosotros, refiriéndose a la oposición, porque así lo señaló el propio expresidente José Mujica y destacados líderes, inclusive los propios candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, trabajemos en conjunto. Me parece que era una oportunidad de mostrarse abierto a que en este último tramo, a 25 días de la campaña, donde además para mí ayer, Pero aún él más hizo que... el llamado a trabajemos juntos en esto, Bueno, con otras palabras. está bien, pero cuando hablas de Nacional y Peñarol, por ahí complicás un poco la cosa. Pero Peñarol sí al plebiscito o no al plebiscito. Bueno, Claro, es de qué lado está. está bien. Los que somos de Nacional seguiremos siendo siempre. El tema es Nacional. que sacando a la conferencia de prensa del presidente, sacando a su figura, ¿quiénes desde el oficialismo, por ejemplo, o cualquiera desde nuestros roles, apelamos a, bueno, justamente, pronunciad, ¿no? Eso de la libertad de acción, para quienes están en contra del plebiscito, sonó una cosa muy Poncio Pilato, muy corta, muy irresponsable. Pero se sabe que el Frente Amplio tiene ese problema, porque lo tiene en la interna. Sí, Entonces,
Pero, El Victoria, camino es apretarlos para que salga Orsi a decir lo que no va a poder salir a decir. lo que pasa es que todos esos argumentos o escenarios que podemos plantear, a la misma hora que el presidente estaba hablando, se caen con una encuesta que da Factum, donde señala que el 51% está dispuesto a poner la papeleta el próximo 27 de octubre. Y para mí Sí, ese pero es pará, Factum contra Factum bajó, arrancó en 66% Sí, arrancó. PP. Sí, pero te basta con el 50 más un voto. Sí, pero acordate el ejercicio de sobrar. Igual es bien, alto. Está bien, pero Igual para es mí... alto. El llamado a la pero no responsabilidad... interpela ese número, ¿no interpela? pues, bueno, claro, ¿No interpela el obvio. sistema político todo? De alguna manera, o sea, de que la ciudadanía te diga, yo juego por fuera de las estructuras. Pero, Pepe, ojo que ese no es un porcentaje de aprobación, que te pronostique aprobación de un plebiscito por la vía de ensobrar una papeleta. Porque como el mecanismo de elección simultánea es complejo, en general, para que salgan las papeletas afirmativas, vos tenés que tener una aprobación en encuestas mucho más alta. Y además, Sí, Factum es después verdad, desagrega es verdad. y los que Los están 19% seguros no llegan al dudan, 40%. Bueno, pero podría... Hay que bajar. Pero de todas Ahí no me queda maneras, claro, mirá que es esos un número. hay un ¿Se acuerdan aquello 19 que ahí? el muerto despertó al mamado? Cuando sale... ¿Es esa la frase? El susto. El susto. El susto. Sí. Pero te Yo, entendí. yo lo maté de Polanski susto, mirá. en Lo maté de ocasiones. susto de pique. El susto despertó el mamá. Nah, pero cuando sale la primera de Factum, con un 66%, caramba, ahí salió el Frente Amplio, ¿eh? Salieron líderes del Frente Amplio, salieron los frentistas por el no, Es cierto. por ejemplo. O sea, fue un número que dio su susto. Y lo más complejo es que en realidad la última encuesta, no sé si esta de Factum o una anterior, que desmenuzaba un poquito más a ese grupo de votantes a priori por el plebiscito, la confusión dentro de las filas de votantes o probables votantes del plebiscito y del Frente Amplio, la mayoría creían que sus líderes políticos, o sea, Orsi, Cose y Mujica, apoyaban el plebiscito. Si eso no interpela a los líderes del Frente Amplio, no sé qué más puede interpelar a los líderes del Frente Amplio. Sí, fue un dato que A los que manejó, están en contra, ¿no? que manejó Búsqueda la semana pasada, o el otro Sí. jueves. Pero a mí me parecía también interesante meter este tema de esta encuesta porque a mí me llamó la atención. Bien. Realmente. Pablo, ¿qué pensás que te veo muy callado? No, escucho con la cosa después atención viene y- cargada. Y qué problema que se embolsó, ¿no? El presidente con esta reforma. Increíble, ¿no? Increíble. Pero eso demuestra que en realidad hay una responsabilidad política y poco le importa el resultado electoral. Porque que un presidente de un partido oficialista, donde está compitiendo su partido contra y los socios de la coalición, pero con grandes chances de que su partido salga en primera vuelta, vaya al balotaje, salga a decir que si gana va a tener que aumentar impuestos, si gana va a tener que recortar prestaciones, su partido es claramente un acto de valentía. Yo no escucho a ningún otro líder de otro partido que diga que en caso de que ganen van a tener que recortar prestaciones sociales o van a tener que subir los impuestos. No existe, no se dio en la historia de este país eso. Se ha dicho. No, ¿quién lo dice? Bueno, los ¿Quién dijo? freecamplistas por ¿Qué el no que candidato, salieron lo dijeron con mucha qué claridad. candidato a la presidencia dijo, si ganamos vamos a subir los impuestos? Si ganamos vamos a recortar prestaciones y pasa En eso? el programa del Frente Amplio En el está programa la del posibilidad de que Frente- eso a tenga que ver, pasar, ¿eh? A ver, en el Frente Amplio, yo escucho mal también, aparte de todos los males que tengo, también escucho mal, capaz, pero en el Frente Amplio lo que se dice es que no es el fin del mundo y que están capacitados para manejar la situación. Claro. ¿Verdad? candidato a ministro. O sea, humo. No, dice la cosa, no, manejar la situación, ¿cuál es? Si yo tengo que poner $1.000 millones por año para cubrir esto, o 450, como se dice, lo que te guste, pero vamos a tener que poner algo, la alguna la tengo que sacar, porque la máquina de hacer plata no está todavía, no se inventó. Y si no puedo poner más impuestos, sí se inventó, pero no vale nada. Se inventó, pero genera inflación. Exactamente. Ustedes me entienden. Ok. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? O recorto o más plata. Punto. No hay dos. Entonces, decir esto en forma clara y concisa. Pero atame eso con lo de la edad jubilatoria y el emparejamiento del salario mínimo. Pero es que, pero, a Atalo, ver. porque
El punto Si a es vos- de dónde sí, y cómo pará. se va a financiar la propuesta del mundo mágico. Está perfecto, Bueno, pero no acá hay una puedo dar cuestión respuesta. que cuando vos hablás de números y que, bueno, que se van a dejar de dar determinados beneficios fiscales para determinadas inversiones y eso va a traer una retracción en la economía y demás, la gente mucho no lo entiende. Yo no lo entiendo demasiado tampoco. Y si vos me decís, como va a ser una conferencia de prensa ahora a las 19 horas, que en vez de ser 1.000 millones de dólares van a ser 450 y los vamos a sacar de no sé dónde, no sé cuándo, la gente mucho no lo entiende. Ahora, si apelo al razonamiento lógico y lineal, si veo que todos los líderes políticos dicen que es malo, algunos con algún matiz, un pañito de agua fría porque tienen a los muchachos de la barra que no les gusta tampoco Bueno, que le ese es el digan. problema que tiene pero el todo, Frente Amplio. el río se ríe, pero es verdad. Digo, ¿Por qué te bueno, ¿por qué no digo, Se ha dicho con claridad. dijo con claridad, pero no es lo mismo que yo diga que usted es un asesino en 4º grado o que usted es un homicida. Porque ¿Se Ay, entiende? ya que- el discurso no entremos en fatalista. términos tan así No, pero entonces apocalípticos, categórico ni para que se asesino, ni entienda. fin del mundo, Tengo que ni ser por categórico. favor. ¿No es el fin del mundo? No, no es el fin del mundo. Ahora, si todos los Pero líderes puede ser el políticos te dicen principio que del es fin de malo, muchas cosas. ¿Quién dijo y eso? cuando haces así no me dejas terminar de hablar. Cuando haces así, señalás ahí, no me querés que sigamos de No, por mí seguí. Ah, Vos después cortás seguimos. producción cuando Pero me tengan que dejas después cortar. porque no terminé, por favor. Consta que yo no digo nada. Vos seguí hablando a ver qué pasa. No, Probá, voy a seguir. probá. Sigo hablando en el corte y después cuando Probá. sigo hablando de vuelta. Ya ven. No tiene orgullo.